¿Cómo era realmente la doctora Sandra Lee antes de hacerse famosa? Dado que su programa debutó en 2018 y que sus redes sociales explotaron un año antes, la dermatóloga pasó una buena parte de su vida como una persona normal, como el resto de nosotros. Pero ahora que la doctora Sandra Lee es un elemento importante de la televisión, es curioso saber cómo vivía o cómo era antes. Empecemos con sus raíces. Resulta que la doctora Sandra Lee es hija de inmigrantes. Su padre y su madre llegaron a Estados Unidos a través de Singapur, que es la descendencia de su padre, y de Malasia, que es la descendencia de su madre. Cuando llegaron, Lee tenía 1 año de haber nacido. Una vez establecidos, ella y su familia desarrollaron su vida en Estados Unidos. Pero, ¿cómo es que Sandra Lee se convirtió en dermatóloga? Por un lado, tuvo una persona que fue la inspiración y el modelo a seguir para estudiar desde una edad muy temprana. Y ese modelo o inspiración fue su padre, ya que él era dermatólogo. Ella husmeaba los libros de su padre y observaba las terroríficas imágenes que estos contenían, pero a ella le intrigaban. Más tarde, cuando ya era adulta, reafirmó su deseo de dedicarse a la dermatología por una razón bastante práctica. Resulta que cuando ella asistió a la Facultad de Medicina, se dio cuenta que la dermatología era la mejor especialidad, especialmente para una mujer. Además de que los dermatólogos no se ocupan de muchas emergencias y no los llaman en medio de la noche para atender casos que surgen de imprevisto. Para la doctora Lee eso significó que iba a tener espacio para cosas además del trabajo. Pero pasemos a la parte romántica de su vida. La doctora no solo es hija de un dermatólogo, sino que también está casado con un compañero dermatólogo. De hecho, la doctora Lee y su esposo Jeffrey se conocieron en la escuela de medicina en Filadelfia. Específicamente, se conocieron en la habitación el día de la orientación. Eso hasta rimó. Después de ese primer encuentro espontáneo, Lee y Jeffrey se llevaron bastante bien, demostrando ser una pareja con poder de permanencia. Pero ¿cuándo se casaron? En sí no han revelado una fecha exacta, solo se sabe que se casaron muchos años antes de que ella fuera famosa. Lo que sí se sabe es que la doctora Lee y su esposo todavía están felizmente casados y pasan mucho tiempo juntos. Ahora hablemos de sus hijos. Como saben, ella y su esposo tienen 2 hijos juntos, ambos varones, nacidos a principios de los años 2000. Ellos tienen una relación muy fuerte de hijos a madre. Lo importante es que la fama de la doctora no les ha traído ningún problema. Ella bromea que uno de sus hijos ni siquiera ve el programa, el otro de vez en cuando. Incluso cuando ella les dijo que era youtuber, le dijeron que no lo era. Quizás más adelante vean que su madre realmente es famosa y que sí es youtuber. Ok, algo que me sorprendió, aquí voy a hablar con mi tono normal, no voy a usar el tono que utilizo para la narración de los videos, pero algo que me sorprendió sobre el programa o el reality de la doctora es que está limpio de polémicas, de secretos oscuros, de maltratos a los participantes y ese sinnúmero de cosas que los otros realities sí tienen y que pues los mancha quiera sí o no. Ella habla de lo bien que se la pasa en el programa, es decir, con los pacientes y la broma que les hace y todo eso. Y se nota la amabilidad y profesionalismo de ella. Eso es un punto de oro a favor de ella y amerita resaltarlo, amerita mucho resaltarlo, porque son pocos los realities que son pulcros, que están libres de todo eso que les mencioné. Y bueno, quería agregar esa opinión. Ustedes saben que en los videos me abstengo de dar opinión personal, positiva o negativa, ya que ustedes son los jueces y juezas de los videos. Ustedes al final deciden si lo que pasa detrás de cámara en estos reality está bueno o está malo. Yo solo investigo y relato lo que encuentro. Pero en este caso me sorprende el récord, como les digo, pulcro que tiene la doctora. Y esperamos que así siga, porque si no, haremos un video de los secretos oscuros de la doctora Sandra Lee, que lo dudo porque por lo que tengo entendido el programa está como cancelado o algo así, porque ya ahora está más activa en YouTube y todo eso, pero no investigué bien, tendría que confirmarles eso. Que por cierto, estaré subiendo YouTube Short, no sé si los conocen, que son como TikTok, aquí mismo en el canal.
de otros datos extra de la doctora Sandra Lee, como por ejemplo cuánto cuesta o cuánto les cuesta a los pacientes, o eso de si se canceló o no se va a cancelar el reality y cosas así. Y bueno, hasta aquí el video y bye. ¿Cómo era realmente la doctora Sandra Lee antes de hacerse famosa? Esto lo guardo para ponerlo al final del video.